Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, es impactante. Hoy vamos a hablar de un accidente que trascendió el titular y que dejó cicatrices, no solo en el cuerpo de una persona, sino en toda una comunidad. Un accidente que con el paso del tiempo ha revelado una verdad mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. La historia de hoy se centra en un personaje que, por su nombre, ya evoca misterio: Can Cicatrices. ¿Quién era Can Cicatrices? ¿Qué le pasó? ¿Y por qué su accidente esconde una historia que merece ser contada? Pues bien, acompáñenme a explorar este relato, porque les aseguro que la verdad que se esconde detrás de sus cicatrices los dejará pensando. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora, sí, empecemos. La historia de Can Cicatrices, como muchas historias, comienza con un nombre. Can, un nombre que probablemente le fue dado desde pequeño, una palabra catalana que se traduce como perro o el perro. En el contexto rural catalán, este tipo de apodos eran comunes, a menudo reflejando una característica física, una habilidad o incluso una peculiaridad en el carácter de la persona. En el caso de Can, podría haber sido una referencia a su lealtad, a su tenacidad, a su habilidad para cazar y defender lo suyo, o simplemente una broma familiar que perduró en el tiempo. Y Cicatrices, un apodo que se ganó a pulso, literal y figurativamente. Sus cicatrices eran testimonio de una vida dura, de trabajos peligrosos, de momentos de lucha y supervivencia. Eran mapas dibujados en su piel que narraban su propia historia. Cada una de ellas un recuerdo tangible de un enfrentamiento, una caída, un error, una lección aprendida. Eran el reflejo de una vida vivida intensamente, sin miedo al trabajo y a la adversidad. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Can Cicatrices era un hombre de campo, un trabajador incansable de la tierra. Se cuenta que era fuerte como un toro, con las manos curtidas por el sol y la vida al aire libre. Su cuerpo, acostumbrado a la fatiga, a los movimientos repetitivos, a la fuerza bruta que exige el trabajo agrícola. Sus manos, ásperas y agrietadas, eran un testimonio de años de trabajo duro, de contacto constante con la tierra, con las herramientas, con los elementos. Se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, a todo lo que le permitiera subsistir y cuidar de los suyos. Era el sustento de su familia, el pilar de su hogar. Su vida giraba en torno a las estaciones, a los ciclos de la siembra y la cosecha, al cuidado de los animales, a la previsión necesaria para afrontar los imprevistos que la vida en el campo suele traer. Era conocido por su tenacidad, por su valentía y por su gran corazón. Su tenacidad, esa capacidad de perseverar a pesar de las dificultades, era fundamental para sobrevivir en un entorno a menudo hostil. Su valentía, esa habilidad de enfrentar los desafíos con coraje, era necesaria para tomar decisiones difíciles, para asumir riesgos y para defender lo que consideraba suyo. Y su gran corazón, esa generosidad, esa empatía, era lo que lo hacía humano, lo que lo conectaba con su comunidad y lo hacía merecedor del respeto de todos. Y entonces el accidente. El día fatídico, Can Cicatrices se encontraba trabajando en su tractor, en medio de sus campos. La maquinaria, como suele suceder, falló. Una falla que en ese momento pareció algo común, un inconveniente más en el día a día del trabajo agrícola. Un pequeño fallo mecánico, una avería inesperada, algo que con un poco de habilidad y paciencia se podía solucionar. Pero la situación se tornó dramática en cuestión de segundos. El tractor volcó. Un vuelco que, según las primeras investigaciones, podría haberse debido a múltiples factores: un terreno irregular, un mal cálculo en la maniobra, un fallo en el sistema de frenos, o incluso una combinación de todos ellos. El peso de la máquina, la inercia, la velocidad, todo conspiró para que el tractor se descontrolara y se volcara. Can Cicatrices quedó atrapado bajo el peso de la máquina, sufriendo heridas graves y múltiples fracturas. La pesada estructura metálica lo aprisionó, impidiéndole moverse, respirar con facilidad. El dolor, la angustia, el miedo, todo se combinó en ese instante de desesperación. La tierra, que tantas veces había trabajado, ahora era su prisión. Las crónicas de la época narran el pánico, la angustia, la desesperación de los vecinos, que acudieron rápidamente al lugar del accidente. Los gritos, la sangre, el intento desesperado por rescatarlo.
La sirena de la ambulancia, un sonido que resonaba en el silencio del campo, anunciando la gravedad de la situación. Los vecinos con sus manos, con sus herramientas, con su coraje, intentando levantar el tractor, o liberarlo, intentando salvarlo. Un rescate que tardó, que fue difícil, que dejó secuelas emocionales en todos los que estuvieron presentes. El sonido metálico del rescate, el olor a combustible, la visión de Khan atrapado, todo quedó grabado en la memoria de los que presenciaron la tragedia. El sentimiento de impotencia, la desesperación, la angustia de no poder hacer más. Después del accidente, Khan Cicatrices fue trasladado al hospital, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Las heridas eran profundas, las lesiones internas graves. Las fracturas múltiples y complejas. El riesgo de infección, el peligro de complicaciones, todo se unió en una carrera contra el tiempo. Los médicos, con su profesionalismo, con su dedicación, hicieron todo lo posible por estabilizarlo, por curarlo, por mantenerlo con vida. Las horas, los días fueron de incertidumbre, de espera. La familia, los amigos, los vecinos, todos pendientes de su evolución, rezando por su recuperación. Las visitas al hospital, el apoyo moral, las oraciones, todo formaba parte de esa lucha conjunta. Y aunque los médicos hicieron todo lo posible, las cicatrices que dejó el accidente en su cuerpo fueron mucho más allá de las físicas. Fueron las cicatrices del dolor, del sufrimiento, de la pérdida de la autonomía, de la incertidumbre del futuro. Fueron las cicatrices de la frustración, de la rabia, de la impotencia. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. ¿Qué es lo que revela este accidente? A simple vista, el accidente de Khan Cicatrices parecía un hecho fortuito, una desgracia más de la vida. Un infortunio que podía ocurrirle a cualquiera. Pero con el tiempo comenzaron a surgir rumores, especulaciones, detalles que pintaban un panorama mucho más oscuro y complejo. Se habló de negligencia. Se rumoreaba que el tractor no había recibido el mantenimiento adecuado, que las revisiones obligatorias no se habían realizado. Se insinuó que la presión por cumplir con los plazos de la cosecha, la ambición desmedida, había llevado a descuidar la seguridad. El ahorro en gastos de mantenimiento, la falta de profesionalismo, la búsqueda de la maximización de beneficios a costa de la seguridad de los trabajadores, todo se puso en entredicho. La falta de recursos, la precariedad laboral, las condiciones de trabajo, todo ello contribuyó a crear un caldo de cultivo propicio para los accidentes. La ambición, la avaricia, la falta de escrúpulos, todo ello se combinó para poner en riesgo la vida de Khan Cicatrices. También surgieron detalles sobre la vida de Khan Cicatrices, detalles que revelaban una historia de luchas, de adversidades, de secretos. Se supo de deudas, de disputas familiares, de un negocio que no iba bien. La presión económica, las tensiones familiares, la frustración por no poder salir adelante, todo se sumó a la ecuación. Y de repente el accidente se transformó en algo más que un simple accidente. Se convirtió en un punto de inflexión, en un detonante de algo que ya estaba latente. Las tensiones sociales, las desigualdades económicas, la falta de oportunidades, todo se puso de manifiesto. Las cicatrices de Khan Cicatrices, esas que marcaban su cuerpo, ahora se multiplicaban. Se manifestaban en el dolor de sus seres queridos, en la incertidumbre del futuro, en las sospechas que se cernían sobre la comunidad. La desconfianza, la sospecha, el recelo, todo se extendió como una mancha de aceite. ¿Pero qué sucedió después del accidente? ¿Cómo se desarrolló la investigación? ¿Se hizo justicia? En muchos casos, la investigación fue lenta, burocrática. Las pruebas a menudo no eran concluyentes. Los testimonios contradictorios. La verdad, como siempre, se escondía entre las sombras. La investigación a menudo se vio obstaculizada por la falta de recursos, por la falta de voluntad, por la protección de los intereses de los poderosos. Las pruebas a menudo se perdieron, se manipularon, se destruyeron. Los testimonios a menudo fueron influenciados por el miedo, por la lealtad, por el silencio. La familia de Khan Cicatrices, devastada por el accidente y por las consecuencias, tuvo que enfrentarse a un laberinto legal, a una lucha contra un sistema que a menudo favorece a los poderosos. Los abogados, los jueces, los fiscales, todos formaban parte de un sistema complejo y a menudo injusto. La lucha por la justicia, la lucha por la verdad, se convirtió en una batalla que duraría años. La familia, con su dolor, con su rabia, con su tenacidad, tuvo que enfrentarse a la burocracia, a la corrupción, a la impunidad.
La lucha por la justicia, la lucha por la verdad, se convirtió en una batalla desigual, una lucha contra Goliat. Pero la historia de Can Cicatrices no terminó con su accidente. Su legado, aunque marcado por el dolor y la tragedia, fue un legado de valentía, de resiliencia. Sus cicatrices se convirtieron en un símbolo de lucha, de resistencia. A pesar de las adversidades, la familia de Can Cicatrices no se rindió. Se aferró a la esperanza, a la fe, a la memoria de Can. Sus cicatrices se convirtieron en un símbolo de lucha, de resistencia, de la búsqueda de la verdad. La comunidad, que en un principio se mantuvo en silencio, comenzó a hablar. El miedo se desvaneció, la indignación creció, las voces se alzaron. El accidente de Can Cicatrices destapó una olla de presión, un problema que se había estado gestando durante mucho tiempo. Se denunciaron las malas prácticas, la falta de seguridad, la impunidad de aquellos que, con sus decisiones, habían puesto en peligro la vida de los demás. La indignación, la rabia, la necesidad de justicia, todo se unió en un grito de protesta. Las voces, antes silenciadas, comenzaron a resonar. Las protestas, las manifestaciones, las denuncias públicas, todo se convirtió en una forma de resistencia. El accidente de Can Cicatrices puso de manifiesto las desigualdades sociales, la vulnerabilidad de los trabajadores, la necesidad de una mayor protección y de una verdadera justicia. Se denunciaron las condiciones de trabajo, la falta de seguridad, la impunidad. Se exigió una mayor protección para los trabajadores, una mayor responsabilidad para los empleadores, una verdadera justicia para las víctimas. Y a pesar del dolor y la tristeza, su historia sirvió como un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La verdad, por muy escondida que esté, por muy protegida que sea, siempre encuentra una forma de manifestarse. La verdad, con el tiempo, siempre sale a la luz. La historia de Can Cicatrices nos invita a reflexionar. A reflexionar sobre la importancia de la seguridad en el trabajo, sobre la necesidad de cuidar a los más vulnerables, sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de exigir la justicia y la verdad. Sus cicatrices nos recuerdan que cada accidente, cada tragedia, esconde una historia, una lección, una oportunidad para construir un mundo mejor. La historia de Can Cicatrices nos invita a la empatía, a la solidaridad, a la responsabilidad social. Nos recuerda que todos somos responsables de construir un mundo más justo, más seguro, más humano. Nos invita a cuestionar las injusticias, a denunciar las malas prácticas, a luchar por la verdad. Sus cicatrices nos recuerdan que cada accidente, cada tragedia, esconde una historia que merece ser contada. Nos recuerdan que detrás de cada cicatriz hay una vida, una lucha, una comunidad. Y eso, amigos míos, es lo que hace que la historia de Can Cicatrices sea tan importante. No es solo la historia de un accidente, es la historia de una vida, de una comunidad, de una lucha. Es la historia de las cicatrices que revelan la verdad. Es la historia de la fragilidad humana, de la fuerza del espíritu, de la capacidad de resistencia. Es la historia de un hombre que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Es la historia de una comunidad que, a pesar del dolor, nunca se silenció. Es la historia de la verdad que, a pesar de todo, siempre salió a la luz. Es la historia que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construir un mundo más justo, más seguro y más humano. Es la historia que nos inspira a no olvidar, a no rendirnos y a luchar por la verdad, por la justicia y por un futuro mejor. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden que siempre hay una historia detrás de cada cicatriz, detrás de cada accidente. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos escucharla, aprender de ella y honrar la memoria de aquellos que la sufrieron. Debemos recordar a Can Cicatrices y a todas las víctimas de accidentes similares, no solo como una estadística, sino como seres humanos con nombres, historias y sueños. Su legado debe ser un llamado a la acción, un impulso para crear un mundo donde la seguridad, la justicia y la verdad sean prioritarias. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de dejar sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan de la historia de Can Cicatrices y qué otras historias les gustaría que exploráramos en el canal. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. La suscripción es totalmente gratuita y es una gran forma de apoyar mi trabajo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!